San Hilario dijo: los cuerpos corrompidos por la lujuria son la morada de los demonios. La pornografía y la masturbación son definitivamente pecados mortales. Es lamentable que tengamos que hablar de estos temas. Sin embargo, debido a que hemos recibido varias consultas sobre estas cuestiones, deben ser respondidas. Debemos predicar contra estos pecados con alguna especificidad, no sea que las personas perezcan en su ignorancia. El pecado mortal destruye el estado de justificación, el estado de gracia santificante. Los que mueren en ese estado de pecado mortal irán al infierno. Debería ser evidente para todos que la masturbación es un pecado mortal. Sin embargo, hay una manera de demostrarlo por la Biblia. En 3 lugares diferentes del Nuevo Testamento, San Pablo da una lista de varios pecados que excluyen a las personas del reino de los cielos. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 5 versículos 19 a 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas. Los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fin de cita. Esto en cuanto a la idea que todo lo que se necesita para la salvación es solo creer. En estos versículos, San Pablo les está hablando a los creyentes, a los cristianos. Otro ejemplo en donde enlista varios pecados que excluirán a las personas del cielo se encuentra en 1 Corintios capítulo 6 versículos 9 a 11. Cito: no os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fin de cita. Y de nuevo en Efesios 5, 5 a 8 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. Por lo tanto, San Pablo dice claramente que estas cosas son pecados gravísimos que excluyen a la persona del reino de Dios. Y él menciona la fornicación, la que incluye los actos sexuales fuera del matrimonio, y son actos de fornicación no solo las relaciones sexuales fuera del matrimonio, sino también los actos que inducen a las relaciones sexuales. Todos son pecados mortales. También menciona el adulterio, la borrachera, a mucha gente que se emborracha, eso es un pecado mortal. Y luego nos dice, entre otras cosas, algo que quizás sea confuso para ciertas personas. Menciona inmundicia en Gálatas 5, 19 a 21, como uno de los graves pecados que excluyen a la persona del reino de Dios. En 1 Corintios 6, 9 a 11 dice afeminados, y en Efesios capítulo 5 versículos 5 a 8 nos dice ningún fornicario o inmundo. Entonces hace 2 referencias al pecado mortal de la inmundicia y una a los afeminados. Ahora bien, algunos han concluido que los afeminados se refieren a los homosexuales, y la homosexualidad es en definitiva un pecado mortal que excluye a las personas del reino de Dios. Pero, ¿qué quiere decir San Pablo cuando dice ningún inmundo? Pues Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica nos explica su significado. Él nos explica lo que los padres de la Iglesia entienden de estos términos y referencias. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, partes 2.2, capítulo 154, artículo 11, cito: como dijimos ya antes, existe una determinada especie de lujuria en la que hay una razón de torpeza que hace que el acto venéreo sea malo. Esto puede darse bajo un doble aspecto. En primer lugar, choca contra la recta razón, como sucede en todo vicio de lujuria. En segundo lugar, se opone también al mismo orden natural del acto venéreo apropiado a la especie humana, y entonces se llama vicio contra la naturaleza. Entonces, lo que nos explica Santo Tomás es que cuando se practica el acto venéreo de una manera contraria al orden que Dios le destinó,
esto es la procreación de la especie humana, dicho acto se llama vicio contra la naturaleza, lo que constituye un pecado mortal de lujuria. A continuación, Santo Tomás explica, cito, esto puede suceder de varios modos. Primero, si se procura la polución sin coito carnal o relación sexual, por puro placer, lo cual constituye el pecado de inmundicia, al que suele llamarse afeminación. Fin de cita. Está clarísimo. Santo Tomás identifica aquí el término inmundicia con el término empleado por San Pablo en Gálatas 5 y Efesios 5, y que separa a la persona del reino de Dios. Santo Tomás, que conocía bien las enseñanzas de los padres, dice que eso se refiere a la masturbación, si se procura la polución, en otras palabras, lo que no es conforme al acto venéreo como Dios lo destinó, y dice, sin coito carnal, lo que significa sin relación sexual, por puro placer, lo cual constituye el pecado de la inmundicia, al que suele llamarse afeminación. Entonces, algunas personas también creen que la masturbación es a lo que se refiere en 1 Corintios 6, 9 a 11, cuando dice, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, etc., heredarán el reino de Dios. Así que es una verdad bastante sorprendente para aquellos que, en su ceguera y depravación espiritual, sostienen que esto no es un pecado mortal. Claro que lo es. No solamente es obviamente un pecado mortal, sino además es señalado como uno de los mayores pecados mortales, un ejemplo clarísimo de un pecado mortal que excluye a la persona del reino de Dios. Y en este mismo contexto, Santo Tomás continúa hablando de otros vicios y pecados de lujuria contra la naturaleza, tal como la bestialidad y por supuesto la homosexualidad, las cuales son abominaciones. Pero lo que es muy interesante es que la masturbación no se identifica solo como un pecado mortal en la Biblia, sino que de hecho Santo Tomás la clasifica como un vicio contra la naturaleza, porque de hecho esto es una perversión a lo querido por Dios, o sea, el fin para el cual Dios lo destinó. Por eso se identifica como un vicio contra la naturaleza, no necesariamente del mismo grado que la sodomía, pero igual es un acto que no es conforme con la naturaleza. Personalmente, creo que esta es la razón de por qué vemos cada vez más personas homosexuales, porque este es un pecado mortal que es contrario a la naturaleza, y cuando las personas se entregan a los pecados de la carne y a este tipo de actividad mortalmente pecaminosa, es ahí cuando a veces se permite al demonio que se apodere de ellos y volverlos totalmente contra la naturaleza. Además, esto está claro en Romanos capítulo 1, donde se dice que la homosexualidad va en contra de la naturaleza. Dios no crea a las personas de esa manera, sino más bien ellos se hacen así por caer en apostasía, por idolatría, y la idolatría puede cometerse por los pecados de la carne, o sea, entregándose a ellos, y por mirar pornografía y cosas por el estilo. Por eso, personalmente creo que esta es la razón de por qué vemos a muchas personas entregándose a estas lujurias contra la naturaleza, porque ellos cometen este tipo de acto contra la naturaleza, o sea, la masturbación. Creo que es análogo a lo que se dice de la marihuana, que es una droga que le da la entrada a otras drogas más peligrosas. Y como la masturbación es un vicio contra la naturaleza, las personas que cometen este pecado mortal pueden ser inducidas totalmente a la lujuria contra la naturaleza. Ahora bien, es obvio que el que ve pornografía comete pecado mortal. Jesucristo fue claro en sus palabras en Mateo capítulo 5, donde nos dice, todo el que mira a una mujer deseándola ya adulteró con ella en su corazón. Y sabemos que el adulterio es identificado en 1 Corintios 6, 9 como un pecado mortal que excluirá a la persona del reino de Dios. Por tanto, quien mira pornografía está cometiendo adulterio y o fornicación en su corazón. Esto también significa que es pecado mortal consentir totalmente en pensamientos impuros. Y aquellos que hacen estas cosas están en un estado de pecado mortal. Ellos deben convertirse
arrepentirse, deshacerse completamente de estos pecados y abrazar plenamente la fe católica, consulte nuestro sitio web vaticanocatólico.com para más información, porque los que mueren en tal estado de pecado se irán al infierno para siempre.